te tardas mucho en cargar. Ah, ya. Ok. Bueno, entonces, me presento primero con ustedes. No he tenido el gusto de trabajar, entonces me presento, soy la profesora Patsy. Voy a estar trabajando este semestre con ustedes la materia de temas de filosofía. Yo sé que ahorita va a ser un poquito complejo trabajar, por una cuestión de que, pues digo, estamos trabajando en línea, no es como tan fácil. Y luego aparte de la materia a veces no suena como tan interesante en general para sus, digamos, sus gustos. Sin embargo, voy a intentar hacerlo lo más, digamos, tranquilo posible para que no sea como tan complicado para ustedes para comprender en general los temas que tenemos que revisar. Ahora, la cuestión aquí radica en que primero tenemos, bueno, normalmente yo les pido que estén al pendiente tanto de las publicaciones como de lo que les voy subiendo. Entonces, primero, si recuerdan en el post que les puse en Classroom, les pedí que estuvieran a la mano los acuerdos de evaluación y de convivencia. ¿Por qué me interesa? Normalmente les hago una lectura de ellos, pero para que ustedes, digamos, estén enterados de cómo trabajamos en clase, para que al momento, digamos, de la evaluación no estén como tan perdidos de, híjoles, ¿qué iba a tomar en cuenta la maestra o qué íbamos a hacer? Sino yo ustedes ya tienen una idea de qué vamos, digamos, cómo vamos a trabajar. Entonces, un momento, déjenme les comparto mi pantalla. Porfa, me avisen si se ve, que ya me ha pasado que luego que es que según estoy compartiendo pantalla y no se ve nada. Yo ya la puedo ver. Yo también. Ok. Entonces, comenzamos rápidamente. A ver. Entiendo que ahorita, digamos, por una cuestión, insisto, de conectividad, válgame la redundancia, es un poco complicado a veces conectarse a todas las clases, ya sea porque a veces la señal falla, digo, hasta a mí me ha pasado en medio de clases, o a veces hay ciertos asuntos, digamos, por los que tienen que faltar a clases, ya sea por asuntos médicos, familiares o personales, qué sé yo, dependerá mucho de la situación. Para aquellos casos en específico no se estresen tanto. A veces, digamos, cuando no se pueden conectar a la clase, yo por eso grabo justamente estas clases, para que yo las suba a YouTube, que es en el canal que les compartí en Classroom, para que ustedes tengan ese chance de verla más tarde en la clase. A lo mejor no se pudieron conectar y tienen dudas con la tarea. Digamos, se van a YouTube, ven la clase, ven obviamente pues que vimos en esa clase y ya pueden contestar su tarea. Normalmente yo prefiero que se conecten porque es más fácil para mí en clase, digamos, resolver dudas. A lo mejor algún tema que no quedó claro, algún concepto, algo ahí como que no, vaya, no quedó como tan claro como debería. Y era importante para la tarea. Entonces prefiero, digamos, hacerlo así. Pero para aquellos casos donde no se pudieran conectar, insisto, por determinadas situaciones, pueden ver las repeticiones en YouTube. En este caso, un momento, vamos por acá. Si se fijan, tienen su tablón de anuncios y aquí está, ¿no? Y aquí yo les compartí un enlace que era este. Si ustedes le dan clic, los va a llevar a mi canal de YouTube, que se van a dar cuenta perfectamente porque la foto de perfil es la misma que tengo en Classroom y pues es mi nombre completo. Ahorita, obviamente, como estamos comenzando el día de hoy clases, pues no hay forma como de que suba, bueno, que tenga subida ninguna información de temas de filosofía. Pero a partir de esta semana ya empiezo a subir las clases. Normalmente les pongo el número de la clase, obviamente la materia y pues el tema, digamos, que se vio a grandes rasgos esa clase. Y en la descripción les pongo obviamente pues que se abarco en esa clase y ya, se deja la grabación. Insisto, esto es importante y me interesa que lo tengan en cuenta porque aquí viene la siguiente situación. Les dejé en los acuerdos de convivencia mi número para comunicarse conmigo. Ese número, en eso que, bueno, de preferencia en esto que me están mandando mensajes por WhatsApp. El horario donde yo voy a estar, digamos, atendiendo va a ser de 7 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. No cuando esto fuera de horario o fuera de los días que ya les acabo de mencionar, porque tengo otras actividades que hacer, entonces no puedo estar como tan, digamos, a pendiente del celular. O me pasaba mucho el semestre pasado, que también por eso tuve que establecer horarios, porque de repente eran 3, 4 de la mañana y ya tengo el compañerito que ya me está mandando mensajes a esa hora y así de, o sea, no inventes, o sea, es muy tarde como para que te estés comunicando a esa hora. Y son dudas que perfectamente puedes preguntar durante el día. Entonces sí, por eso estoy estableciendo estos horarios. Ahora, ¿pueden comunicarse conmigo por correo? Por supuesto que sí.
solamente que me tardo más en contestar ahí por una cuestión de que para ver el correo tengo que abrir mi computadora y pues obviamente entrar a la aplicación y demás. Entonces no es como que me la pase pegada a la computadora todo el día. Por eso justamente les dejé el número, como es más fácil mandar un mensaje por WhatsApp, ya lo reviso y pues ya, les contesto. Lo que sí, en algunas ocasiones me tardo un poquito en contestar, ya sea porque no vi el mensaje luego, o por una cuestión de que a lo mejor, no sé, me mandó un mensaje, no sé, a las 8 de la mañana, por poner ahorita un ejemplo. Pero estaba en clase. Entonces, seguramente no veré el mensaje durante clase, sino hasta que me desocupo de la clase, reviso rápidamente mi celular, veo los mensajes y es cuando contesto. Pero sí contesto. Me tardo un poquito, pero sí contesto. Ahora, esas son cuestiones, digamos, propiamente de las clases. Ahora, con respecto al cambio de clase, cuando empiezo, digamos, la clase con los grupos no hay ningún problema porque todos se pueden conectar relativamente a las 7 de la mañana. Pero cuando hay, por ejemplo, intercambio de clases, no sé, supongamos que tienen su clase a las, ¿qué será? 9:30, por poner ahorita un ejemplo. A las 9:30. Ok, pero yo vengo de otra clase, entonces normalmente les pido que se metan 5 minutos después de su horario para que me den chance a mí de, digamos, hacer el cambio. Porque luego, por ejemplo, no sé, termino a las 9:30, por poner ahorita algo, ¿no? Con la clase anterior. Y obviamente yo entiendo que me tengo que meter a la siguiente y me meto inmediatamente. Pero depende mucho del día, digamos, la conectividad. Y a veces no me carga tan rápido la página, entonces por eso luego tengo que tardarme 2, 3 o hasta 4 minutos en conectarme. Pero eso se debe básicamente por, digamos, el intervalo de cambio de clases. Entonces, por eso es que les doy esa aclaración. Ahora, eso es con cuestiones ahora sí que propiamente a nivel clase en línea. Ahora, la siguiente parte se debe a los trabajos. Si se fijaron en el post, yo les dejé, digamos, si pueden conseguir un libro, les dejé la información ahí. Les voy a publicar, yo espero que en el transcurso del día de hoy o mañana, exactamente la ubicación en donde van a poder conseguir el libro. Va a ser cerca de la escuela, que va a ser en una papelería. De preferencia en esto que lo consigan por una cuestión. Normalmente cuando les pido tareas de investigación, me sacan información de internet. Ahora, no es que sea malo, pero la cosa es que en muchas ocasiones la información ustedes no la revisan y me mandan información que a veces como que no tiene sentido con lo que les pedí. Por eso es que me interesa el libro, porque en el libro viene la información que, digamos que ahora sí es la que estamos ocupando, y justamente ese es el punto. Saquen información real, que la comprendan y puedan revisar sus actividades. Esa es la razón. Aparte, algunas tareas van a venir justamente del libro. Lo vamos a trabajar en conjunto con algunas lecturas que seguramente les estaré mandando yo y también con un cuadernillo que nos mandó la de Getis. Ese cuadernillo se los voy a estar también compartiendo en el grupo, digo en el Classroom, entonces no se preocupen. El cuadernillo si lo tengo, digamos, en digital, se los puedo compartir por ese medio. Del libro yo les aviso en esta semana, espero yo más tardar mañana, dónde lo van a estar vendiendo y el precio exacto para que no, digamos, para que estén al pendiente. Y no me dieron el precio exacto, la verdad, porque no, sinceramente no me acuerdo porque compré varios libros, pero no debería de pasar de 250. De hecho, creo que va a ser menos, pero para que no los vaya a cuentear, 250. Bueno, eso es con respecto al libro. Ahora, las tareas. Tareas y actividades. Normalmente yo les dejo algunas lecturas o les dejo ver algunos videos o hacer ciertos ejercicios. Para esos casos les dejo obviamente que hagan algo, digamos, escrito, para que es lo que entreguen, digamos, como prueba de que hicieron la actividad. Las tareas se pueden entregar, obviamente, de preferencia en el tiempo establecido, es una fecha de entrega, pero también se pueden entregar extemporáneamente. Es decir, si no la entregas en la fecha establecida por X o Y razón, ¿la puedes entregar después? Sí, sí puedes. El único detalle que tomen en cuenta. Supongamos que algún compañero entregó la tarea que dejé. Supongamos que les dejaron tarea y la tienen que entregar el miércoles. Y el compañero la entrega el miércoles. Pero resulta que otro, por X o Y razón, no entregó ese día y lo entregó una semana después. Pues sí le voy a revisar. Pero, por ejemplo, el compañero que me entregó a tiempo, pero a lo mejor tuvo algún detalle en su tarea, sacó 9. Pero el otro compañero que me entregó una semana después,
no sé, tenía 10, pero como me entrego una semana después, seguramente le pondré 9 u 8 dependiendo de cuánto tiempo haya pasado, digamos, de la entrega de la tarea. Entonces, si tengan en cuenta eso, recibo tareas extemporáneas, sí las recibo, nada más que tengan en cuenta que pues el promedio va a bajar. Eh, sí, ahora, con respecto también a las tareas. Normalmente les pido que lean ciertas lecturas antes de algunas clases. ¿Por qué lo hago? Porque hay algunos filósofos que necesito que chequen la lectura primero para que, digamos, vean de dónde sale esa información, digamos, quién la dijo y por qué. Y ya cuando lo vemos en clase ya es más fácil que ustedes aterricen, digamos, toda esta parte de los conceptos que maneja ese filósofo. O por el contrario, que a lo mejor esa lectura ustedes no la entendieron de plano y si se vale, no la entendieron. Pues perfecto, durante clase la vamos a estar revisando para que ustedes entiendan de dónde sale esa información. Por eso que estén checando ese material. Entonces, porfa, les encargo pues que estén checando las lecturas en el caso de que se las deje. No se preocupen, no les suelo dejar lecturas muy largas. Ahora, por favor, les pido, yo sé que a veces suelen llevarse un poco pesado con respecto ya sea a su forma tanto física como verbalmente hablando, pero porfa eviten hacerlo durante clases, porque a veces se prestan malinterpretaciones y luego es incómodo tanto para uno como para sus compañeros que, digamos, estén, digamos, agrediendo de esa forma durante clases. Entonces, porfa, evítenlo. Si se llevan así fuera del salón, no tengo ningún problema, no me entrometo ahí, pero por lo menos, digamos, durante la hora de clase sí traten de llevarse a lo más tranquila posible. Un segundo. Sí, otra cuestión aquí. En algunas ocasiones tienen a prender su cámara, ya sea por alguna participación o qué sé yo. Les voy a pedir de favor algo. No les voy a pedir un uniforme porque, digo, sería como demasiado pedirlo durante clases en línea. Pero lo que sí les pido, porfa, es que eviten estar, digamos, en un estado un tanto revelador, vamos a ponerlo así. Porque, no critico, pero ya me han sucedido casos de que tengo algunos compañeros que se conectan a la sesión y, por ejemplo, están en ropa interior. No tengo ningún problema, pero es un poco, insisto, a lo mejor incómodo para otras personas. Entonces, para evitar situaciones, porfa, se ponen una playera, una sudadera, una chamarra, lo que ustedes gusten y manden, ahí yo no me meto. Pero, por favor, eviten estar, digamos, en esa clase de, ¿cómo decirlo? Apariencia, vamos a ponerlo así. Y bueno, la siguiente parte es justamente con respecto a los alimentos. No tengo ningún problema con que consuman alimentos durante clases, porque yo sé que es pesado de repente estar toda la mañana pegada a la computadora o al celular sin comer. No tengo ningún problema con que coman. Lo que sí les encargo, por favor, si están comiendo, sean cuidadosos, porque ya me ha pasado que de repente el alumno agarra y estaba tomando café, y a lo mejor se distrajo y aventó el café al celular o a la computadora, y la culpable es uno que porque los dejó comer. No, les estoy dejando comer, sí, pero bajo su propia responsabilidad. ¿En qué sentido? Tengo mi café, mi té, lo que sea que me esté tomando o comiendo, pero como que lo mantengo a una cierta distancia alejada de mi equipo para que no me vaya a afectar ahí. Ahora, creo que es obvio que no pueden realizar tareas de otras materias porque obviamente no me van a poner atención. Y se me olvidó checar una cuestión de las tareas. Me está pasando desde hace un año que de repente me trabajan en equipo y me entregan una tarea igual. No tengo ningún problema con eso, siempre y cuando me avisen. ¿En qué sentido? No tengo ningún problema que las tareas trabajen en equipo para que se les haga más fácil a ustedes, digamos, la entrega de las tareas. Eso no me molesta. Solamente les pido, porfa, que cuando me vayan a entregar tarea, digamos, me entregan su tarea y aparte me ponen un mensaje, me vas a trabajar con fulanito. ¿Para qué? Para que yo sepa que fulanito tiene una tarea igual, pero es porque trabajaron en equipo y no hay problema. ¿Qué si no permito? Que, por ejemplo, una persona hizo la tarea, pero resulta que de buena gente se la prestó al compañero para que nada más checara cómo iba a ser la tarea. Y resulta que ese compañero ni siquiera se tomó la molestia de cambiarle el formato ni nada, me la entrega igual. Y resulta que ahora ya no nada más es él, sino resulta que es no sé, menganito y sutanito. Entonces ya son 4 personas que entregaron una tarea igual. Bueno, para esos casos yo llegué a la conclusión,
quieren ser compartidos, no tengo ningún problema. Entonces también van a compartir calificación. Lo que significa que a lo mejor la tarea sacó 8, pero resulta que tienen 4 personas y van a compartir, pues van a tener 2. Entonces, ahí les encargo. Si van a trabajar en equipo primero en tu tarea, me ponen un mensaje de trabajaron con cierta persona. Y si no, pues mejor eviten esos detalles porque pues eso es lo que va a suceder. Porque sí me doy cuenta porque leo las tareas. Y finalmente, en los exámenes. Los exámenes yo los dejo a libreta abierta. Significa que ustedes, si tienen una muy buena libreta, no van a tener problemas con sus exámenes. ¿Por qué? Porque los exámenes siempre vienen de todo lo que les doy en clase. No hay nada que pregunten en un examen que no haya dado en clase. Entonces, ustedes tienen una buena libreta, van a tener un buen examen. En ese sentido, no es como tan complicado, digamos, pasar la materia. Ahora, ¿cómo evalúo de manera general? Las tareas y actividades valen 3 puntos. En ese caso, pues lo único que me restaría decirles, pues sería entreguen tareas. Los productos. Los productos generalmente son un condensado de las actividades que vemos en el semestre, en el parcial, de tal manera en que les dejo una actividad en específico que obviamente es un poco más grande que las demás para poder generar ese producto. Ese producto vale 3 puntos, entonces les pido por favor que no se les olvide, especialmente es entregarlo, porque a lo mejor pónganle que me entregaron todas las tareas, pero resulta que no me entregaron el producto. Entonces, en lugar de, no sé, un 8 o un 9, sacaron un 7 porque no me entregaron producto. Por eso les digo, tengan mucho cuidado. El producto no se les olvide entregarlo. La siguiente parte es la asistencia. Pero como tal, no es que, digamos, les tome asistencia durante las clases porque entiendo que no les puedo exigir esto. Lo que sí les pido, participen en clase y en las tareas también me voy a dar cuenta si si realmente vieron la clase o no. Porque como insisto, como yo las checo, yo leo lo que ustedes me escriben, me doy cuenta cuando realmente estuvieron en clase y cuando no. Ahí es cuando yo considero la asistencia. La siguiente parte que evalúo obviamente es el examen, que como ya les había comentado es la libreta abierta, entonces equivale a 2 puntos. Y finalmente las actividades de Construyete. Creo que a estas alturas del partido no es necesario como aclarar esta de Construyete porque sabemos que es una actividad socioemocional que tenemos que trabajar en clase. Si me da tiempo se las dará en clase, si no se las dejaré de tarea. Solo recuerden que esas actividades valen un punto, entonces pues nada más se entreguen y pues se tienen un punto asegurado. No tengo más que decir al respecto. Y bueno, pues obviamente la suma de todo pues equivale a 10 puntos, entonces lo único que me restaría sería trabajen, porque en mi materia como tal yo no repruebo a nadie. Generalmente se reprueban solos porque no me entregan tareas. Si me entregan tareas, no tienen por qué reprobar. Ahora, ¿hasta este momento tienen dudas? No, maestra. No, no, profesora. No, profesora. Eso no lo entendí muy bien. ¿A qué, perdón? Yo tengo dudas sobre lo de, ¿qué era lo del producto? Es un porcentaje Ah, ¿del producto? no lo entendí Mira. del todo. Deja ver si de casualidad todavía tengo uno por aquí. Espera. Ahora si queda un momento porque tengo muchas cosas aquí guardadas de todo. Espero que todavía tenga eso. Bueno, esto ya no lo puedo hacer ahorita por una cuestión, digamos, de, ¿cómo se llama? De que no los veo en físico. Pero, por ejemplo, el año pasado cuando trabajé temas de filosofía, uno de los productos finales que dejé para los alumnos fue un diario personalizado, pero digamos de pensamientos que tuvieran a lo largo de los días. Ellos decidían cómo lo armaban, con qué material lo hacían, si tenía imágenes o no. O sea, esa parte, digamos, era como cuestión de cada uno, ¿no? Entonces, los productos finales normalmente, bueno, si los productos finales, normalmente les dejo algún ejercicio en específico, pero que va a englobar, digamos, lo que vimos en clase, pero aplicado a cierta cosa. O sea, este diario. En este diario lo que estábamos viendo es la percepción del mundo, que era con el cosmos.
el cosmos, la percepción del mundo y propiamente su propia visión, cómo ellos percibían el mundo. Entonces la actividad fue hacer un diario entre comillas de vida, en donde me puedan relatar ya sea sus pensamientos sobre ciertos temas, a lo mejor que un día que tuvieran alguna duda, a lo mejor alguna situación que les haya pasado durante el día, pero su percepción, ellos cómo veían ese problema. Eso me lo tenían ellos que relatar en 15 días. Les puse que me tenían que rellenar ese diario con 15 días específicos. Ese es un producto que generalmente yo les pedía a ellos. Ahorita seguramente lo voy a tener que cambiar porque es un poco más complicado trabajarlo así. Si no, a ver si lo vuelvo a retomar, no sé. Lo planearé durante el resto de la semana. Pero el punto real de los productos es que les pido generalmente eso. Ciertas actividades de este tipo que son, digamos, justamente aplicar lo aprendido en clase, pero en el ejercicio. Eso es lo que normalmente les pido en producto. No suelen ser tan complicados, nada más les pido obviamente pues que se vea el interés y que realmente esté bien hecho. Ahora, con respecto a Cintia, el libro, yo preferiría que lo compraran porque insisto que es una herramienta que les va a ayudar, pero no es completamente obligatorio. Si no tienen, digamos, el presupuesto para comprarlo, no se preocupen, tampoco es como que, los voy a reprobar porque no tienen el libro. O sea, no hay ningún problema, nada más que pues obviamente van a tener que buscar otra forma de buscar la información, pero no tengo ningún problema que no lo compren. No sé si les haya quedado la duda con respecto al producto o quedaron igual. No, sí, maestra, ya quedó más claro, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, eso es con respecto, digamos, a lo que vamos a estar trabajando en la materia. Ahora, por cuestiones de tiempo, especialmente porque, perdón, pero salí un poco achacosa, entonces tengo que estar yendo al médico cada cierto tiempo. Voy a faltar, me parece, 2 días en este semestre. Entonces, necesito ver los temas lo más rápido posible para que ustedes no lo vaya a afectar en que nos atrasemos. Y bueno, lo bueno del asunto es que ya tenía preparadas las presentaciones, entonces ningún problema. Vamos a comenzar el día de hoy propiamente con lo que nos corresponde con la primera parte de la unidad, que vendría siendo propiamente nuestro primer acercamiento a la filosofía. Así que de manera en específico ahorita les pregunto, si yo les digo, ¿qué es la filosofía? ¿Qué es lo primero que les llega a la mente? ¿Qué se les ocurre, digamos que sea? El cuestionamiento de ciertos aspectos de la vida del ser humano, pensar más allá de lo que son. Sí. A mí se me ocurre que sería un razonamiento lógico. Sí, también. ¿Qué más les viene a la mente? Pueden ser reflexiones sobre, no sé, el pensamiento humano y sobre lo universal. Sí, también. Ok, de las 3 cosas que me acaban de decir, la filosofía es todo eso y al mismo tiempo no. Ahorita las voy a explicar, no se preocupen, no se me vayan a sacar de onda. Esperen tantito. Aquí está. Allá. A ver. En primera instancia, nosotros para poder ver temas de filosofía necesitamos saber qué es la filosofía, ¿estamos de acuerdo? Lo que acaban de decir sus compañeros es correcto y al mismo tiempo no. Porque sí, pero son parte de la filosofía. No necesariamente la filosofía como tal. Entonces, para abordar la filosofía, primero vamos a abordar el tema de la unidad. Y el tema de la unidad se llama relación de los seres humanos con el mundo, las ideas, creencias y conocimientos. En esta unidad vamos a abordar propiamente la realidad, la percepción y el conocimiento. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la filosofía? Se preguntarán. Pues bien, la filosofía, si nos vamos a su definición más primaria, nos va a decir que es el amor por el conocimiento. Es decir, la filosofía se va a encargar de buscar el conocimiento en todas sus áreas.
Por eso les decía que lo que me acaban de comentar sus compañeros es correcto, pero solamente es una parte de todo lo que, digamos, significa propiamente la filosofía. Ahora, la filosofía se va a dividir en 6 grandes áreas de estudio que van a ser la ontología o metafísica, también conocida, la lógica, la estética, la teología, la epistemología y la ética. Ahora, esas son las 6 grandes ramas, aunque tienen muchísimas más ramas, digamos, que se fueron derivando a través del tiempo. Vamos a ver algunas con este cuadro que tengo aquí y ahorita vamos a abordar digamos, propiamente cómo va a funcionar todo este asunto. ¿Por aquí? Ok, en primera instancia vamos a tener la ontología. Según el cuadro nos dice que es el estudio del ser. ¿A qué se refiere con el ser? Se va a preguntar qué tipos de seres existen en el mundo, por qué razón, y al mismo tiempo se va a preguntar si realmente existen de manera física, de manera mental, de manera abstracta. ¿Cómo existen esos seres que estamos, digamos, proponiendo? Vamos a ponerlo así. Es la segunda rama de la filosofía que nos maneja este cuadro, es la lógica formal. Ustedes ya han retomado este ámbito de la filosofía en semestres pasados cuando entraron a la CETIS. ¿Por qué? Porque tomaban la materia de lógica. En lógica, ¿qué veían? Veían qué es un argumento, qué es una premisa, qué es una conclusión, por qué razón me sirve, por qué no, si es un argumento válido, si es un argumento inválido, si es una falacia, si es un axioma. O sea, todo esto se ve en la lógica formal. ¿Por qué? Porque es una forma en cómo yo voy a clasificar el conocimiento y si realmente me funciona. Y la pregunta que se va a plantear esta rama va a ser qué requisitos debe reunir un argumento para ser válido, para que me sirva. La siguiente rama filosófica es la estética y en cierto sentido la estética no se va a referir, digamos, a las esas de, digamos, no se entienda, son locales para arreglarte el cabello, no. En este caso, la estética se va a referir al estudio del arte y la sensibilidad. Es decir, se va a preguntar qué es el arte, para qué me sirve y por qué está ahí. Y bueno, ahora la siguiente rama es la filosofía de la ciencia. Va a trabajar de la mano con la epistemología y con la lógica formal. Lo voy a explicar más específico un poco más adelante, pero ahorita les doy, digamos, un pequeño repaso. La filosofía de la ciencia se va a referir justamente a la ciencia, es decir, qué conocimiento se da en la ciencia y si hay un progreso real en ella. Mientras que la epistemología se va a dedicar al conocimiento y a la verdad, es decir, se va a dedicar a todo el conocimiento, no solamente al del científico, pero primera, generarlo y segunda, cómo se genera ese conocimiento. Y va a trabajar de la mano con la lógica formal, porque la lógica formal se va a, digamos, asegurarse que ese conocimiento sea, digamos, aceptable o que tenga sentido. Ahora bien, tenemos la filosofía política, que en este caso se va a dedicar a estudiar, digamos, todo lo relacionado con el fenómeno de lo político, es decir, qué es la política, por qué se da, bajo qué términos, quiénes la llevan, si realmente un pueblo debería someterse a la política, si no, toda esta parte la lleva esta rama. Ahora, viene otra siguiente rama, bueno, son 2 ramas en realidad, pero van a ir en una misma área de estudio, aunque son contrarias entre sí, ahorita lo voy a explicar. La primera es la filosofía de la religión y la segunda es la teología. Vamos a checar cada una. Primero dice, la filosofía de la religión se va a encargar del fenómeno religioso, es decir, ¿por qué a mí como individuo me interesa practicar una religión? ¿Por qué circunstancia o razón es que tengo que tener una religión? Mientras que la teología se va a dedicar al estudio del conocimiento a través de Dios y la fe. Y se va a hacer la pregunta del por qué Dios está por sobre todas las cosas. Si se fijan, la primera, que es la filosofía de la religión, se va a cuestionar el por qué el ser humano necesita de la religión,
mientras que la teología se va a dedicar específicamente a la religión. Es decir, tienen un mismo ámbito de estudio, aunque son contrarias, porque uno acepta la existencia de un ser, digamos, superior, mientras que la otra se cuestiona por qué. Y bueno, finalmente vamos a tener a la ética, que la ética pues también ya la han trabajado en su tercer semestre, que básicamente lo que estudia es el fenómeno de lo moral, es decir, por qué yo como ser humano me comporto bien, me comporto mal y por qué razón. Esa es la forma en cómo se va a derivar la ética. Ahora bien, para poder conocer un poco cómo va cambiando un poco, ¿cómo decirlo?, la forma de pensamiento filosófico, vamos a tener que ir un poquito un recorrido a través de la historia. ¿Por qué nos interesa? Porque este recorrido histórico nos va a decir, digamos, la forma en cómo el pensamiento fue cambiando. Se van a dar cuenta a través de ciertos filósofos cómo el pensamiento cambia radicalmente de uno a otro. Pero digamos, no es culpa totalmente de ellos, sino más bien del momento histórico donde estuvieron, digamos, viviendo y trabajando. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un filósofo de la Edad Media a un filósofo del Renacimiento. Tiene, digamos, un contexto totalmente diferente. Por eso es que necesitamos revisar esta historia. Entonces vamos a comenzar. Primero, antes de comenzar, necesito hacer una aclaración. Históricamente hablando, el tiempo, digamos, histórico está dividido en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Básicamente antes de Cristo, antes de la llegada de Jesús, básicamente de la religión católica, o cristiana si lo quieren ver así. Mientras que después de Cristo, pues es nuestro tiempo que ahora estamos viviendo en la actualidad, que es después de el nacimiento de Cristo. Esto es importante porque la época de los presocráticos y del clásico, digamos, estuvo, ¿cómo decirlo? Estuvo antes de Cristo, por lo tanto va en retroceso los años. ¿A qué me refiero? No va a funcionar de la misma manera en cómo funcionan los años como los conocemos. Voy a poner un ejemplo para que esto quede más claro. Supongamos que yo soy una persona que nació antes de Cristo, en el 600. Pero resulta que yo tengo 25 años. Ok, entonces han pasado 25 años desde los 600 que yo nací, lo que significa que hoy debería de ser 575 antes de Cristo. ¿Qué pasó aquí? En lugar de avanzar, digamos, los años como estamos acostumbrados, como que retrocedió. Pero no retrocedió, digamos, porque se haga más joven el tiempo o yo me haga más joven, no. Así se maneja en línea del tiempo. Entonces, para que no se vayan a sacar de onda ahorita, que les diga vienen los años en cómo estuvo manejado esto. Ahora bien, vamos a comenzar. En primera instancia, el origen de la filosofía se va a dar a partir de Grecia. Entonces, tenemos en un principio a los presocráticos. A los presocráticos se los voy a presentar en un ratito más, pero para darles una introducción rápida, van a ser los primeros que van a empezar a cuestionarse cómo funciona el mundo, pero lo van a hacer a través del cosmos. Lo voy a explicar en un ratito más. Una frase que es muy importante para este momento del tiempo va a ser: el principio de todo es el agua, que es de Tales de Mileto. Él va a decir que justamente toda la vida va a provenir del agua. Ahora, el tiempo histórico donde estuvieron los presocráticos fue aproximadamente entre el siglo VII a.C. y el siglo IV a.C., lo que significa que estuvieron ubicados aproximadamente como por el 600 al 300 a.C. En este sentido, hay que aclarar una cosa. Los presocráticos son los primeros filósofos en ser reconocidos, pero fueron reconocidos solamente hasta la muerte de Sócrates. Es un asunto más político, digamos ahí. Bueno, después de los presocráticos viene propiamente el periodo clásico. En el clásico, obviamente, estuvieron muchísimas personas implicadas, pero digamos, los tres filósofos más reconocidos de la época fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates siendo el maestro, Platón siendo su alumno y Aristóteles siendo el alumno de Platón. Es como una línea, digamos, de aprendizaje. Cada uno va a tener su propia, digamos, distinción con respecto a sus ideas, pero
van a estar basados su trabajo uno en el otro. Y Sócrates especialmente va a tener una base, digamos, similar con los presocráticos, y Platón también va a retomar algo del trabajo de ahí. En un ratito más lo explico. Ahora, el periodo clásico estuvo estipulado aproximadamente entre el siglo IV al siglo II antes de Cristo, o sea, entre el 300 al 100 antes de Cristo, más o menos. Ahora, vamos con la etapa más dura y más, digamos, válgame la redundancia, oscura de la escuela. Ándale, después de la escuela. Del tiempo. Ok, esta etapa fue muy dura para la humanidad porque en lugar de avanzar hubo un retroceso muy grande. ¿Por qué el retroceso? Lo que pasó fue que la religión llegó a tal punto que empezó a someter ciertas ciudades o ciertas, digamos, colonias, de tal manera en que impuso la religión, pero es que no era una religión, digamos, abierta al conocimiento, por el contrario. Si algún conocimiento no era aprobado por la iglesia, esa persona era inmolada y ese conocimiento era destruido, porque no estaba aprobado según la palabra de Dios. De tal manera que supongamos que a lo mejor llega una persona y les decía, oye, pero es que la tierra no es plana, la tierra es esférica. Pues mijito, te vas a ir a la hoguera porque eso no lo dice el Señor y por tanto no es cierto. Así es como trabajaban en la Edad Media. De tal manera en que incluso hubo mucho conocimiento que pudo haber salvado a la humanidad, fue destruido con la librería de Alejandría. ¿Por qué? Porque no está bajo los estándares que la iglesia estaba manejando, que el Vaticano estaba manejando. Esta fue una etapa muy dura de la historia. Y lamentablemente fue la más grande. Su duración fue aproximadamente de 10 años. Más o menos estuvo ubicada entre el siglo V al siglo XV después de Cristo, es decir, del 400 al 1400. Si se dan cuenta, duró muchísimo tiempo. Y, por ejemplo, los filósofos de esta época eran una onda más como sacerdotes o padres. Y, por ejemplo, dos exponentes de esta corriente fueron San Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. En este caso, Hipona decía que la libertad es un estigma de maldición porque el ser humano tenía esa libertad de decidir si creía en Dios o no, pero eso era una maldición. Lo veré en su momento más adelante. Ahora bien, el siguiente periodo del tiempo que viene es el Renacimiento. El Renacimiento estuvo ubicado entre el siglo XV al siglo XVI después de Cristo, o sea, como por el 1400 al 1500 después de Cristo. En este caso, digamos, el Renacimiento es importante, pero porque en este punto ya fue, a ver, ya estuvo bueno de la religión. No te voy a abandonar porque la religión todavía sigue muy ligada a mí, pero tengo que buscar la verdad, tengo que buscar el conocimiento porque ya es demasiado retroceso aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a buscar una forma de universalizar el conocimiento para que todas las personas puedan entender lo que estoy diciendo sin necesidad de tener que recurrir a tanto, digamos, relajo. De tal manera que, por ejemplo, si yo voy a un país y yo digo esto es un bolígrafo, yo debería de poder ir, no sé, a China y decir esto es un bolígrafo. Y voy a España y eso es un bolígrafo. Y voy a Australia y eso es un bolígrafo. O sea, no importa dónde me vaya, esto siempre va a ser un bolígrafo. Y va a tener la misma utilidad. En este caso, en el Renacimiento, se quiso buscar eso. Voy a universalizar el conocimiento, voy a universalizar las herramientas para que entonces, no importa dónde vaya, el conocimiento sea el mismo para todos. Eso es lo importante de este momento histórico. Digamos, el Renacimiento da pauta a la Ilustración y a la creación de la enciclopedia, que era su búsqueda de universalizar el conocimiento. Ahora bien, después del Renacimiento sigue el Barroco. ¿Qué es el Barroco como tal? Fue una corriente que seguía arraigada todavía a la religión, pero ya buscaba, digamos, sus propios estándares un tanto más, ¿cómo decirlos?, más asertivos en la búsqueda del conocimiento. El Barroco estuvo ubicado aproximadamente en el siglo XVI al siglo XVIII, que sería como del 1500 al 1700. Y exponentes fuertes de este tiempo fue, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz. Ahora bien,
vamos a una parte fundamental de la historia con respecto a la percepción del hombre y lo que era, ¿cómo explicarlo? ¿El hombre como una persona de bien o el hombre hecho como una persona de mal? Ahorita lo explico en un momento más. En el neoclásico, que estuvo ubicado en la primera mitad del siglo XVII, del siglo XVIII, perdón, aquí no se quise. Del siglo XVIII, perdón, que sería a partir del 1700 a 1750, se genera una polémica que es la siguiente. ¿El ser humano realmente es malo por naturaleza o se hace así? Y entonces llegan filósofos como Voltaire, como Rousseau, y nos vienen a decir, ¿sabes qué? Es que el ser humano no se hace malo, digamos, porque nazca como tal. El ser humano es bueno por naturaleza, porque llega sin malicia. El problema radica en la forma en cómo se cría, en lo que le rodea y las experiencias que tiene durante su vida, y entonces llega a convertirse en una persona mala, pero inicialmente es una persona buena. Eso es lo que manejaban la doctrina en el neoclásico. Ahora bien, seguimos avanzando en el tiempo y ahora llegamos al romanticismo. En el romanticismo, que fue más o menos a finales del siglo XVIII, a mediados del XIX, que será aproximadamente entre el 1780 y 1850, nos va a decir lo siguiente. El sentimiento sobre la razón. Este fue un dogma, digamos, aplicado en este momento histórico, pero porque las personas estaban tan, vamos a ponerlo, deprimidas hasta cierto punto, de todo lo malo que ocurría en el mundo, que ya no estaban como de humor para seguir sabiendo, digamos, todo lo malo que pasaba. Y entonces entra el romanticismo y intenta endulzar todo, con cuentos amorosos empalagosos, se los quieren ver así, con pinturas hermosas, con paisajes de fantasía. Y era lo normal en el romanticismo. ¿Por qué? Porque quiero evitar pensar en todo lo malo del mundo y solo ver cosas hermosas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, vean un cuadro que mandaban a hacer, iban a ver seguramente un bosque con una luna muy brillante, las luciérnagas y a lo mejor dos amantes, por poner ahorita algo, y a lo mejor hasta casi les ponen un arco iris. Y eso era normal, porque era el romanticismo y buscaba, digamos, expresar sentimientos positivos por sobre la razón, es decir, ya no buscaba el conocimiento tal cual porque buscaban endulzar la vida. Pero luego llega el realismo o naturalismo. En este caso, por el contrario, llegó a decir, ¿sabes qué? Estoy harto de tus sentimientos, no necesito de tus sentimientos, quiero saber la razón, quiero saber los hechos y lo que está pasando, no me interesa, por más crudo que sea, necesito saberlo. Entonces este movimiento llega a mitad del siglo XIX, o sea, aproximadamente de 1850 al 1900, y yo quiero saber lo que está pasando. No me interesa ya saber, digamos, tus anhelos o tus deseos. No, quiero saber lo que está pasando. Y el dogma, insisto, ya entró aquí. Vamos a mandar a la basura los sentimientos y es la razón sobre el sentimiento. Atravesamos más el tiempo y ahora llegamos a la Edad Moderna, que es también sede de las vanguardias. ¿Qué son las vanguardias? Son corrientes artísticas de literatura, de arte y de propiamente música y algunas otras áreas, donde se estaba desenglobando dependiendo del año, del momento histórico que se estuviese manejando, o se ve alguna guerra de por medio, y se hicieron estas vanguardias para poder, digamos, responder a ese momento que estaba sucediendo. Las vanguardias se dieron aproximadamente a finales del siglo XIX y todo el siglo XX, que fue aproximadamente entre el 1890 al 1980. Estamos hablando que fueron varias vanguardias que duraron 2-3 años aproximadamente, entonces no, digamos, daban pauta a. Ahora, en la Edad Moderna llega un asunto revolucionario porque la estética cambia su objetivo. La estética en un principio, su estudio era el estudio de lo bello y llega Sánchez Vázquez con ayuda de ciertos escritos y dice, ¿sabe qué?
vamos a cambiar un poco la dirección de la estética porque ya no es posible solamente reducir al arte en lo bello. Lo explicaré en un ratito más. Y finalmente llegamos al contemporáneo. En el contemporáneo básicamente es la vida actual que llevamos en este momento. Se dio a partir de entre 1980 al 2021 y continúa. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos filósofos que ya están preguntándose, pero por los problemas actuales, es decir, problemas de pandemia, problemas políticos, problemas sociales. Y tenemos a filósofos como Luis Villoro. Ahora, esto es con cuestión a la historia de la filosofía. Ahora bien, vamos a comenzar con los presocráticos y su teoría del cosmos para poder entender cómo se genera esta información y cómo se concibe al mundo. Así que les presento a los presocráticos. Ahora, los presocráticos en estricto ya les había comentado, van a ser un grupo de filósofos que van a empezar a preguntarse cómo funciona el mundo y van a llegar a la conclusión de que el mundo se va a concebir a través del cosmos. El cosmos lo es todo y el cosmos se va a dividir en 5 elementos base que lo van a conformar. Estos elementos van a ser la tierra, el agua, el aire, el fuego y el éter. Y van a ser importantes porque van a tener sus equivalentes. Ahora, los presocráticos conocidos de este momento histórico van a ser Tales de Mileto, van a ser Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Diógenes de Apolonia, Genófanes, Pitágoras, Parménides y sus discípulos de Lea, Empédocles, Anaxágoras, Leucipo y Demócrito. Ahí estoy ciega. Ok, ahora, los más conocidos, especialmente por, digamos, su implicación histórica, van a ser Tales de Mileto y Pitágoras. ¿Por qué? Tales de Mileto con su frase de el hombre es la medida de todas las cosas, mientras que Pitágoras va a hablar acerca de su, válgame, triángulo de Pitágoras y su teorema de Pitágoras. Ay, perdón, y me confundí de filósofo. El que dijo el hombre es la medida de todas las cosas fue Pitágoras. Una disculpa. Ok, ahora, ¿cómo va en sí la teoría de los presocráticos? Va de la siguiente manera. El ser humano es el centro del mundo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si se pueden a pensarlo un poco, no es tan descabellado. El ser humano crea casas y crea objetos para su uso personal. Entonces, si yo, por ejemplo, agarro mi celular, lo estoy agarrando, le muevo cosas, ¿no? Pero yo le doy el celular, supongamos que, no sé, que mi gato tuviera la misma inteligencia que yo, y le doy el celular al gato. ¿Cree que un gato pudiera ocupar el celular? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el celular no está hecho para un gato, está hecho para seres humanos. Tenían que adaptarlo, pues, para que el gato lo pudiera usar. Ahora, ¿a qué voy con esto? Bajo la misma jurisdicción, la teoría de los presocráticos será la misma. Como todo, digamos, todo lo que nos rodea está hecho a nuestra conveniencia para que lo podamos usar o lo manipulamos para que lo podamos usar, entonces eso significa que el hombre se vuelve el centro del universo, el centro del cosmos. El cosmos está dividido entre aire, agua, tierra, fuego y pues el éter. El éter será la representación de la esencia humana o el alma, mientras que los demás elementos son las formas físicas en cómo se, digamos, se presentan en este mundo. Ahora, bajo la misma jurisdicción, entonces llega Platón y él va a crear los sólidos platónicos. ¿Qué son los sólidos platónicos? En estricto van a ser formas que van a tener una particularidad que son formas perfectas, porque las caras de cada uno de estos prismas van a ser una figura de lados totalmente iguales. Entonces tenemos un tetraedro, tenemos un cubo, un icosaedro, un octaedro y un dodecaedro. Cada uno tiene una, digamos, todas sus caras son de la misma figura, pero esa figura tiene lados iguales. O sea, el tetraedro, el icosaedro y el octaedro van a tener triángulos equiláteros.
El cubo son cuadrados y el dodecaedro son pentágonos. Entonces, si se fijan, cada uno tiene como su representación y pues cada uno emula un elemento. Es decir, el tetraedro es el fuego, el cubo es la tierra, el icosaedro es el agua, el octaedro es el aire y finalmente el dodecaedro es el universo o el equivalente al éter, que como ya quedamos va a ser el alma. Ahora, si se fijan, lo que hace básicamente Platón es hacer una equivalencia con respecto a estas formas, pues la alquimia va a funcionar igual. Si se recuerdan o si han escuchado sobre la alquimia es una ciencia que trabaja a partir del intercambio equivalente. ¿Eso qué significa? Quiero creer algo, tengo entonces que dar algo del mismo valor para que sea justo y no rompa las leyes del universo. Pues bien, toda esa teoría viene justamente de los presocráticos. Entonces, si se fijan, los presocráticos influenciaron bastante en el conocimiento a futuro. Ahora bien, si yo les pregunto de manera general al grupo, pensemos que estamos en la materia de matemáticas y a lo mejor les ponen un problema de álgebra y yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo lo resolverían con un método filosófico? ¿O resuelve este ejercicio con un método filosófico? ¿Qué es? Ay, Dios. ¿Alguna idea? ¿Podría ser una hipótesis? Sí, puede ser una hipótesis. A ver, cuando yo hablo de un método filosófico, en estricto me refiero a la forma en cómo voy a resolver un problema. Es decir, si yo, por ejemplo, regresando al ejemplo de matemáticas, si yo tengo un problema algebraico, tengo primero que desglosarlo, es decir, primero tengo que entender. Ah, mira, aquí también acaban de contar. Con lógica, exacto. Primero tengo que entender qué me está diciendo el problema. ¿Qué elementos tiene? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles, en el caso de tener ciertas letras, cuáles son las letras? ¿O qué es lo que tengo que averiguar que tiene ese problema? Y ya que tengo toda esa información, lo voy a desglosar y lo voy a ir resolviendo poco a poco. En este caso, todo este proceso se le conoce como un método filosófico porque es un método en la forma en que yo voy a buscar una respuesta. Entonces, bajo esta misma situación, regresando a las diapositivas, un momento. Vamos a revisar ahora entonces cuál es la forma en cómo yo como individuo voy a empezar a filosofar, porque ¿qué creen? Cualquier ser humano, independientemente sea un filósofo o no, tiene la capacidad de generar pensamientos filosóficos. ¿Cómo se generan entonces? Pues bien, primero, para poder comenzar con un razonamiento filosófico o un método filosófico, se va a generar la duda. La duda es aquella inquietud que me llega y que quiero saber qué es. Les ponía el ejemplo a la clase pasada. Yo me acuerdo de cuando iba en la primaria, que había un libro, no recuerdo exactamente de qué materia, pero sí recuerdo que había una rana con un verde muy fuerte, como casi fosforescente. Y yo me preguntaba de niña, ¿qué es esa rana y por qué tiene colores tan brillantes? Esa es la duda que se genera en ese momento. Ahora, el ser humano tiene la capacidad de asombro. Asombra a la medida que tiene, digamos, esa inquietud de saber y de dejarse sorprender con las respuestas de lo que está buscando. Ahora, regresan a esa misma situación, entonces. Tengo la duda que es, ¿qué es esa rana? ¿Por qué tiene esos colores? Quiero saber por qué. Y lo quiero saber ya. Entonces voy a empezar a investigar. Y yo estoy con la inquietud de que yo quiero saber, pues, qué onda con esa rana, ¿no? Ok.
Pero también veo otra fase de preguntas. Las preguntas en el método filosófico básicamente van a ser aquellas preguntas que me voy a hacer sobre lo que tengo duda, que en este caso es, insisto, ¿qué es esa rana? ¿Por qué tiene esos colores? ¿Por qué se ve así? ¿Cómo genera esos colores, por ejemplo? Entonces, es la forma en cómo se va a dar dando. Ahora, en el método filosófico también existe una etapa de respuestas. Las respuestas se van a generar esencialmente porque empiezo a investigar, obviamente, cómo resolver esa duda, pero a lo mejor también se resuelven por medio de lo que ya sé. Es decir, si yo tengo cierto conocimiento sobre algo, lo voy a intentar de manera inconsciente, aplicar en esa explicación para yo poder generar un resultado o, la verdad sobre ese asunto que me inquieta. Regresando al ejemplo de la rana. ¿Por qué tiene esos colores? Tal vez por su naturaleza, tal vez la raza de la rana tiene que ver, pero aún así porque es tan brillante. Y a lo mejor me acuerdo, ya me acordé. En clase de biología me acuerdo que alguien comentó que cuando tienen colores muy brillantes los animales es porque son venenosos. Ok, me estoy respondiendo esas preguntas. O a lo mejor ya hasta me pongo a investigar propiamente de manera más específica en internet o en algún libro. Pero estoy buscando la respuesta. Y ya que tengo esa respuesta, viene la explicación hacia mi persona. Ya descubrí que esas ranas efectivamente tienen un color tan brillante porque son venenosas. Entonces, si yo llego a ver una de esas, no la voy a agarrar porque me puede envenenar. ¿Ok? Ahora viene la justificación. ¿Qué es la justificación? Es básicamente, ya que me expliqué esa duda que tenía desde un principio, ahora se lo tengo que justificar a alguien más para que tenga sentido. Entonces a lo mejor voy a decir, bueno, las ranas tienen esa coloración tan fuerte debido a su naturaleza, ya que exudan un líquido venenoso y entre más brillante sea el color significa que es más venenosa, por lo que debo de evitar tocarlas si no me quiero intoxicar. Esa es mi justificación. Si se fijan un poco, es como en lógica. ¿Qué hacíamos en lógica? Teníamos oraciones o teníamos ciertos argumentos y tenían una justificación. Ejemplo, no sé, María comió chocolate, José comió chocolate, Jesús también comió chocolate, pero los tres que comieron chocolate se enfermaron del estómago porque comieron el mismo chocolate y estaba en mal estado, por lo que deberían de dejar de comer ese chocolate porque está en mal estado. ¿Qué pasó? Ya di la información, ya di lo que pasó y finalmente di una justificación de por qué deberían de dejar de comer ese chocolate. Funciona exactamente igual para el método filosófico. Ahora bien, antes de comenzar con los tipos de métodos filosóficos que existen, tenemos que primero tener muy en claro las especificaciones de las 6 ramas de la filosofía. ¿Por qué? Porque en algunos casos van a entrar para poder, ayudarnos a investigar. Ahora bien, vamos a comenzar con la ontología. ¿Qué es la ontología? Vamos a descifrar primero su vocablo. Y viene del vocablo griego antiguo, que es ontos, que es ente, y logos, que es ciencia, estudio o teoría, es decir, es el estudio del ente o del ser. Ahora, lo que nos dice la ontología es que va a determinar qué categorías pueden ser clasificadas de seres y en qué sentido. Es decir, va a estudiar la existencia o no existencia de ciertas entidades y la manera en que se relacionan entre sí en caso de existir. ¿A qué se refiere esto? ¿Existe este ser? ¿Por qué razón? ¿Bajo qué circunstancias? ¿De dónde salió? Y sobre estas situaciones, entonces va a generar varias preguntas, como por ejemplo, la existencia de Dios, si le existen las entidades mentales, es decir, mentales como por ejemplo algún sueño, alguna idea que tenga en mi cabejita. Si existen las entidades abstractas, es decir, aquellos seres que a lo mejor son como símbolos, como por ejemplo los números. Y finalmente, si existen los universales, es decir, si hay palabras que realmente tengan un significado igual para todas las personas, pero no solamente de este país o de esta colonia, sino de todo el mundo. Ese es el campo de investigación que se va a dedicar la ontología.
Ahora, de la ontología sigue la teología. La teología viene del vocablo griego theos, Dios, y logos, que es estudio. Es decir, que es el estudio de Dios o el estudio de las cosas o hechos relacionados con Dios. Aquí tengo un asunto que dejar en claro. La teología, como es una rama que se especifica en la religión, entonces su propósito en general va a ser demostrarnos que ellos tienen razón. Por lo tanto, la teología va a ser el estudio sobre la experiencia de nuestra relación con Dios y las cosas relativas a Él. Es decir, qué tanto creo en Él, qué experiencias he tenido y por qué. Pero aquí hay que aclarar algo muy importante y espero que les quede claro. La teología lo que va a hacer es que va a tomar unas verdades religiosas, es decir, unas reglas que tengan en la religión, y las va a convertir en proposiciones racionales, es decir, en reglas que tengan sentido para que yo como individuo me vea obligado a seguirlas. Y para eso van a usar un razonamiento deductivo-inductivo, es decir, me van a dar cierta información que me va a ayudar a deducir o me va a obligar a deducir que ellos tienen razón. Pero no significa necesariamente que tengan razón. Para ello necesitaríamos una prueba empírica. ¿Qué es eso? La prueba empírica es una, digamos, ¿cómo explicarlo? Es una forma en cómo nosotros vamos a asegurarnos que la información es correcta, pero bajo nuestra propia experiencia personal. Ejemplo, cuando éramos pequeños, especialmente en el kinder, es lo que hacen eso. Cuando te enseñan a hacer, por ejemplo, colores, agarran al niño pequeño y le presentan, no sé, pintura amarilla, pintura roja y pintura azul. Y le van a decir, si tú combinas amarillo y azul, te va a salir un verde. Y a lo mejor el niño no le cree porque pues ahí no hay verde, ¿no? Pero ¿qué pasa si el niño agarra justamente un poco de pintura azul y un poco de pintura amarilla, la combina y ya le sale el verde? Sorpresa, ¿no? Entonces el niño, por su experiencia empírica, porque ya lo sabe, ya lo experimentó, ya sabe que eso es verdad. Pues en este caso va a funcionar exactamente de la misma manera. La teología me va a proponer información para poder entender que lo que digamos ellos predican es cierto, pero hasta que no tengamos una prueba empírica no podemos asegurarlo. Ese es el asunto aquí. Ahora, la siguiente rama que sigue es la epistemología. La epistemología va a venir del vocablo, episteme, que es conocimiento, y logos, que es estudio. En este caso, lo que va a pasar aquí es que la epistemología, como ya les había comentado, va a ser el estudio del conocimiento, es decir, tanto del conocimiento que se genera como el proceso en cómo se genera el conocimiento. Ya les había comentado que la epistemología va a trabajar con la lógica, lo que significa que la epistemología genera el conocimiento, mientras que la lógica lo comprueba si realmente tiene sentido, si es válido, si sirve. Ahora, bajo esta misma situación, es que justamente el objetivo de la epistemología va a ser generar primero enunciados válidos para que ese contenido que ya tienes en los enunciados sea posible conocerlo. Y de esta manera generemos axiomas. Los axiomas son verdades inminentes. Eso significa que no importa qué diga, cómo lo diga o cómo lo intente refutar, son verdades y se acabó. Ese es el objetivo de la epistemología, crear conocimiento que se convierta en axioma y que no pueda ser refutado. Ok, y finalmente tenemos la estética, que viene del griego aiesthetic, que es sensación o percepción, o aiestesis, que es sensación, sensibilidad. Ahora, hay un asunto muy importante aquí con estética. Inicialmente, estamos hablando, digamos, de, ¿qué será? De hacer clásico, más o menos. Que normalmente el arte, porque básicamente se refiere a eso, la estética, el estudio del arte, el arte solamente era considerado lo bello. Lo que era bello y proporcionalmente perfecto era lo que valía como arte. Y lo demás ya no.
Pero luego en las vanguardias estamos hablando de lo que les mencionaba a partir de 1890, más o menos. Se empezaron a crear las vanguardias propiamente, pero ya no proponían precisamente arte bonito, sino arte abstracto o cosas un tanto más duras, vamos a ponerlo así. Entonces, en este caso, lo que se propone fue a base de este filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, fue que, ¿sabes qué? La estética ya no puede limitarse solamente al estudio de lo bello, necesitamos abarcar muchísimo más para que ahora sí podamos realmente, digamos, estudiar el arte. Y entonces Sánchez Vázquez, con ayuda de la recopilación de información de Kant, de Nietzsche, de Hegel y otros filósofos, llega a la conclusión que necesitamos expandir el campo de la estética. Y lo expande de tal manera en que ahora no solamente estudia lo bello, también estudia lo feo, lo sublime, lo cómico, lo trágico y lo grotesco. De tal manera en que ahora otro tipo de artes, ya sea tanto en el ámbito del arte plástico, en el ámbito de la música, la literatura, etcétera, puede entrar aquí y no necesariamente son piezas bonitas. Ese es el asunto. De hecho, la estética justamente se va a dedicar al estudio de la experiencia estética del espectador, aunque eso lo vamos a ver en el segundo parcial. Ahora, esto es a lo que se refiere propiamente, digamos, a las ramas filosóficas. Ahora, vamos a ver métodos filosóficos ahora sí de manera específica. Para ello, vamos a checar, digamos, 5 ramas. ¿Y por qué 5 si aquí tengo 6? La rama trascendental, que es la lógica, no la veo necesaria explicarla porque ustedes ya la vieron por un semestre. Se supone que ustedes ya están más que, digamos, enterados de cómo funciona esta parte de la argumentación. Ahora bien, vamos a comenzar. Vamos a empezar con el racionalismo a través de este filósofo que es René Descartes. ¿Qué hace este individuo? Pues bien, primero él nos va a abrir el tema con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros de lo que sabemos? En este caso, lo que él emplea es que todo el conocimiento que nos llega a nuestras manos no necesariamente lo tengamos por dicho que es verdadero y ya. No, lo tenemos que cuestionar. Si realmente es ese conocimiento o tal vez no está tan bien hecho como pareciera. Y es entonces que él propone la duda metódica. ¿Qué es esta duda? Él nos va a decir que es básicamente adoptar una actitud escéptica y poner en duda todo lo que se sabe. Es decir, todo lo que me dicen lo voy a poner en duda para ver si realmente tiene sentido o no. Un ejemplo, en carrera tenía una profesora que me decía que no le crea nada de lo que ella me dice. Ella me daba su percepción de lo que ella entendía, pero al final de cuentas la última palabra la tomaba yo. Pues bien, René Descartes decía lo mismo. Primero piensa en lo que te están diciendo, razónalo. Y si llegas a una conclusión que sea aceptable, entonces ahora sí ya puedes, digamos, desglosarlo como conocimiento. Ahora bien, el objetivo justamente del racionalismo, por esa misma razón, es llegar a un axioma, es decir, una verdad inminente que no se pueda refutar. Por ello, llega la siguiente frase. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Que básicamente lo que me dice de René es lo siguiente. Yo como individuo, antes de considerarme un ser existente en este mundo, tengo que ser un ser pensante. Y cuando yo genero ideas, genero pensamientos, solo en ese momento existo como ser humano en este plano. Esa es la forma en cómo percibe la realidad Descartes. Ahora bien, tenemos las ideas innatas que nos propone Descartes. ¿Qué son? Él nos va a decir que van a ser las ideas que ya se encuentran o residen en nuestro espíritu incluso antes del nacimiento. Es decir, nosotros cuando nacemos somos unos seres muy inútiles en ese sentido porque no podemos hacer nada sin ayuda. Pero lo que sí también somos desde que nacemos, somos muy curiosos porque no sabemos hacer nada, no conocemos nada. Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos que somos un bebé y a lo mejor la mamá les pone un peluche como este.
Ok, yo como ve, pues tiene un color agradable. No sé qué color sea, pero tiene un color agradable. Pues está blandito, no me lastima, es de hecho cómodo. Lo puedo apachurrar y no me pasa nada. Pues el tacto es agradable, ¿no? O sea, no me lastimo, lo puedo hacer así, lo puedo manipular y no me pasa nada, ¿no? Esto es algo que me gusta, como bebé. Ahora, supongamos que tienen un hermano maldoso, ¿no? Y a lo mejor también en la cuna les dejan esto. Son unas tijeras. Y bebé, yo como no conozco al mundo, pues agarro las tijeras. Híjoles, están frías. Como que eso ya no se siente tan agradable. Y están duras. Y el tacto como que no está tan padre, ¿no? Como que no, o sea, no se compara con el objeto de peluche. Y a lo mejor supongamos que las tijeras estaban medio abiertas, ¿no? Y pues yo, pues soy un bebé, pues estoy aquí manoseando las tijeras porque no sé qué son. Y a lo mejor, esperemos que no, pero supongamos que me corto. Uy, como que ya no me gustó. ¿Por qué? Porque me dolió lo que me acaba de pasar, porque me acabo de cortar, porque está duro, porque está frío. No me gusta esta cosa. Este objeto es peligroso para mí. No me gusta. Lo voy a dejar de lado. Pero este sí me gustó. Este lo voy a agarrar, lo voy a manipular. No sé qué sea, pero me agrada. ¿Qué está pasando aquí? Según René Descartes, estamos de alguna manera conociendo nuestro entorno a través de las dudas que tenemos, que en este caso es, quiero conocer qué es eso. Ahora bien, esto nos va a llevar al principio fundamental del racionalismo, que básicamente nos va a decir lo siguiente: no admitir jamás una cosa por verdadera a menos que yo no lo sepa con evidencia que lo es. Es decir, ya lo experimenté, entonces yo como bebé ya sé que esto es agradable. Esto lo voy a manipular y no pasa nada. Y ya sé que las tijeras no me gustan porque ya me lastimé con ellas y no me gustó la sensación. Pues de la misma manera el racionalismo me dice lo siguiente: yo no voy a aceptar nada hasta que no lo verifique por mi cuenta. Esa es la forma en cómo se da este método. Ahora, el siguiente método que existe es el método analítico-lingüístico. Se dio a partir de la Segunda Guerra Mundial y lo que nos dice es que se declara el lenguaje y analiza los conceptos expresados en él. ¿Qué significa esto? Los idiomas a lo largo de todo el mundo son diferentes, estamos de acuerdo, hay muchos. Pero así como hay muchos, hay ciertas palabras que no necesariamente tienen un significado en todos los idiomas o que no significan lo mismo. El ejemplo que les daba a mis alumnos en lógica. Hay ciertas palabras que, por ejemplo, podemos usar en el país, pero que no necesariamente son lo mismo en otros países. Tengo dos ejemplos a cuestión. Primero, yo mexicano voy a, no sé, a un mercado de Alemania y se me ocurre pedir un guacal. O sea, si estoy aquí en México, sé perfectamente que el guacal me lo van a dar, que es una cajita de madera. Pero estoy en Alemania y se me ocurre pedir un guacal. Me van a mandar al demonio seguramente porque no saben qué es eso. A lo mejor si yo les digo, mira, es esto, esto y esto, pues tal vez me entiendan, ¿no? Pero hasta ese momento no me van a entender y seguramente no me van a dar lo que necesito. Pues bien, en este caso, el método analítico lingüístico te dice eso. Identifica cuál es el lenguaje, qué tipo de palabras se emplean en él y el significado, si realmente significan lo mismo que tú crees o no. Y en el caso de que no, tienes que encontrar la forma de que realmente, tenga el significado que necesitas. Ahora bien, para ello vamos a tener entonces 4 palabras clave para poder aplicar este método. Primera, la falacia. Tenemos que saber que es una falacia que ya habíamos checado en primer semestre, que va a ser un error de razonamiento o una mentira, es decir, aquella información que no tiene sentido. Después tenemos el axioma, que es una verdad inminente que vengo diciendo, aquellas verdades que no importa cómo las veas, siempre van a ser la misma. Después tenemos el concepto y la definición. ¿Qué es cada uno? El concepto va a ser una representación mental de algo, pero al mismo tiempo, como va a ser una palabra muy extensa, me va a arrojar mucha información.
Pensemos, por ejemplo, en el concepto, no sé, medicina. Medicina me va a arrojar doctores, enfermeras, camilleros, no sé, banditas, gasas, medicamentos, jeringas. Me va a arrojar muchas cosas. Medicina. Pero ese es mi concepto y el concepto me arrojó mucha información. Ahora, necesitamos limitar esa información para que me dedique solamente a una cosa. Entonces, a lo mejor yo voy a decir, ok, medicina, pero médico cirujano. Ok, ya se hizo más chiquito el tema. Entonces, como ya dice más chiquito, eso se le conoce como la definición. Una palabra más pequeña derivada del concepto. Esa es una definición. Y es importante porque justamente ya que tengamos esos 4 elementos, ahora sí yo puedo llegar con el método analítico lingüístico y decir, a ver, en este lugar está esta interrogante, tiene esta información, este es el lenguaje, esta es la información que tengo y este es el conocimiento que tengo, entonces vamos a trabajar. Esa es la forma en cómo se da este tipo digamos, de método filosófico. Adiós. Ahora bien, me gustaría decir que vamos a terminar hoy con Platón, pero siendo completamente franca no vamos a terminar porque no nos va a dar tiempo porque Platón es un poco más extenso. Entonces, aquí va la tarea para la siguiente clase. No van a escribir nada, pero es en esto que lean la siguiente información. Para la siguiente clase en esto que lean 2 lecturas. La primera es la teoría de las cavernas de Platón. Y la segunda es el oficio del pensar de Humberto Eco. Las voy a compartir en Classroom, no se preocupen, nada más que por algunos de detalle que a lo mejor no sé, no se vean los archivos, también ahí tienen los nombres. Se los voy a compartir en un ratito más en Classroom, nada más termine con la última clase, ya subo el material a la plataforma. Necesito que chequen esas 2 lecturas porque en la siguiente clase vamos a revisar la teoría de Platón y vamos a revisar un poco más a fondo las metodologías, pero en esto que revisan esa información primero para poder hacer la actividad. No sé si tengan dudas hasta aquí ahorita. No, profesora. No, maestra. Ok. Bueno, de todos modos, les digo, en un ratito más les subo la información, no se me vayan a estresar también. Ahora, ¿dónde está este niño? ¿Juan Carlos está por ahí? ¿Juan Carlos Martínez? ¿Me escucha? Ah, sí. Nada más te pregunto rápido. Lo que pasa es que como te conectaste primero, seguramente te mandaron a ti la propiedad de la llamada. Entonces seguramente te voy a mandar. Te voy a mandar un mensaje. Necesito que le cambies la configuración a invitado para que me deje descargar la presentación. ¿Pero cómo lo Porfa. hago? Ah, mira, espera. Me voy a configuración y luego ¿a No, dónde? lo que pasa es que te llega el mensaje, digamos, Ajá, digamos el permiso, ajá. y te vas a meter a Drive. Pero en Drive, cuando compartes un video, es más, espérame un momento, para que no te vaya a cuentar. Sí se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Supongamos que fuera a compartir este. Cuando te metes a Drive, Ujú. te sale el video, pero en este caso te tienes que ir a esos 3 puntos de la esquina y te va a poner en compartir. Aquí le puedes poner un segundo, tenía. Le puedes poner, supongamos que se lo fuera a compartir a, no sé, esta persona. Le pones mi correo, ahora sí que ya lo colocas ahí y le vas a poner en editor. Y ya le pones nada más enviar. Ya con eso ya me deja a mí descargar el video. Ok, entonces le comparto pantalla y me va diciendo cómo. Sí. Ok. Porfa, es que si no, no me va a dejar descargar este video y sí lo necesito subir. Ay, de haber sabido no me conectaba temprano. Perdón. A ver, compartir ahora.
Ya aparece, ¿no? Ah, pero ahorita no te va a dejar todavía porque no ha terminado de la clase de grabarse. Ah, ok. Bueno. Mira, de todos modos, si no me mandas capturas de pantalla en el WhatsApp y te voy a ir diciendo. Ok, ¿le mando un mensaje ahorita? Sí, por favor. Ok. Vale. Bueno, pues si no tienen más dudas al respecto, chicos, entonces ya será todo por la clase del día de hoy. Los veo, déjenme, ahorita les digo cuando los veo porque no me acuerdo del horario. El BC. Los veo mañana. De hecho, sí, los veo mañana. Los veo mañana, chicos. Aprovechen, descansen, estiren las piernas porque yo sí estirar mis piernas ya. Llevo mucho tiempo sentada. Y pues vayan a comer algo, aprovechen. Es buena hora. Los veo mañana. Sí, profesora. Gracias, Buen día. maestra. Maestra, gracias. Gracias, maestra, hasta mañana. Gracias, maestro. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Bonito día.